Muy buenos días, hermanos. En esta mañana tenemos la clase de nuestra escuela dominical correspondiente al día de hoy, domingo 17 de abril de 2022. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, su bondad. Eh, la lección se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Dios bendiga esta porción de la palabra del Señor que tenemos para esta mañana, la lección correspondiente a nuestra escuela dominical de hoy. El Señor nos dé de su gracia y nos bendiga grandemente. En esta palabra del Señor, en primer lugar debemos, ¿cierto?, recordar el contexto original de esta porción, de esta palabra, que es una carta que el apóstol Pablo le dirige a uno de sus principales discípulos, Timoteo. Tan importante era para Pablo, ¿cierto?, que nosotros lo vemos mencionado como hijo, verdadero hijo en la fe. Eh, y aquí en el primer versículo justamente, ¿cierto?, recordamos esa referencia que Pablo, ¿cierto?, lo considera hijo en cuanto a la fe. Lo que nos denota, ¿cierto?, lo que es la importancia de Timoteo como discípulo de Pablo, como fiel imitador, seguidor de las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo intentó con todo su corazón y con toda su vida encarnar el Evangelio, es decir, mostrarlo con su vida a fin de que no solamente fuera la enseñanza verbal, la enseñanza de sus palabras, sino que también fuera recepcionada la enseñanza del Evangelio a través de una vida que se pudiera observar, una conducta que pudiera ser imitada. Pablo le dice a Timoteo en el primer versículo, ¿cierto? Como lo vemos, dice, tú pues, hijo mío, le resaltamos el hecho de la cercanía de Timoteo con Pablo, ¿cierto? Con su calidad de discípulo, como hijo, de una manera tan cercana, ¿cierto? Como lo puede ser un hijo de un padre. Dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, ¿cierto?, que su esfuerzo debe estar puesto en la gracia. Esto es un tema, hermano, que puede ser muy discutible y de lo cual pueden surgir errores en cuanto a nuestra fe. Y si surgen errores en nuestra fe, pueden surgir errores en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Por lo tanto, es sumamente importante entender de que absolutamente todo lo que un cristiano tiene, todo lo que un cristiano tiene, lo ha recibido y lo recibirá por la gracia de Dios. El cristiano no tiene mérito en sí mismo, el cristiano no tiene una forma de poder obtener alguna especie, ¿cierto?, de merecimiento delante de Dios, sino que absolutamente todo viene de Dios como una gracia, es decir, como un regalo.
Sin embargo, eso no quita de que el Hijo de Dios y el cristiano pueda esforzarse también en esta gracia. ¿Qué quiere decir, cierto, el esforzarse en la gracia? Quiere decir el poder, cierto, tomar de la gracia de Dios como una fuente de agua, cierto, tomar de ahí y esforzarse en todo lo que hemos recibido como una gracia y como un regalo de Dios. La misma fuerza, la misma energía, ¿cierto?, para servir a Dios, nosotros la obtenemos de parte de Dios. Dios es el que esfuerza y da poder al cristiano para vivir en la gracia de Dios. El Señor nos bendiga y nos ayude. Tenemos, por ejemplo, la palabra del Señor, ¿cierto?, que nos habla de que nosotros todas las cosas debemos hacerlas, ¿cierto?, en el nombre del Señor Jesús, de que nosotros debemos actuar, ¿cierto?, siempre sobre la base de lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, si alguna cosa nosotros podemos hacer, es porque Dios en su misericordia nos da la gracia para hacerlo. El Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Entonces, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Decíamos recién, ¿cierto?, de que Pablo tenía su enseñanza, pero la enseñanza no eran solo palabras, sino que también era su conducta y su forma de vida. En este caso habla, ¿cierto?, de su enseñanza verbal. Dice, lo que has oído de mí, la enseñanza, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Existe la necesidad, ¿cierto?, de que el Evangelio continúe perpetuándose. Esto es una obra de Dios. El Señor, contra viento y marea, contra cualquier acción contraria, el Señor va a hacer que este Evangelio, al cual el Apocalipsis llama el Evangelio eterno, este Evangelio jamás termine y jamás se deje de testificar, jamás se deje de escuchar en el mundo. Dios es el que se encarga de esa obra, ¿cierto?, de que jamás el Evangelio pueda ser acallado. Siempre, siempre Dios levantará hombres fieles que puedan hacerse cargo de esta tarea. Lo que nos preocupa a nosotros, como cristianos en la actualidad, es que si nosotros verdaderamente somos cristianos, amamos a Dios y entendemos lo que Dios ha hecho mediante su Evangelio en nosotros, nosotros queremos ser esos instrumentos, nosotros queremos ser esos agentes que puedan traspasar el Evangelio verdadero de Cristo a la siguiente generación. Si verdaderamente nosotros apreciamos lo que es la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, y que a través de ese precioso mensaje Dios trae salvación al pecador, entonces, hermano, vamos a valorar y a decir, nosotros queremos ser los instrumentos para que esa verdad siga llegando a nuestros pares el día de hoy, a personas a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que esa verdad continúe siendo traspasada. Hermano, si nosotros no lo hiciéramos, Dios vería la manera de que el Evangelio se siguiera traspasando de generación en generación. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios, si somos verdaderamente creyentes en Cristo y hemos probado la dulzura del Evangelio, nosotros vamos a querer ser participantes activos en poder ser nosotros los encargados, ¿cierto?, de recibir esta verdad y traspasarla a otros. Este versículo hermoso, ¿cierto?, que dice, y le encarga a Timoteo de que él busque, dice, y le encargue a hombres fieles. Esto quiere decir hombres dignos de confianza, que sean, dice, idóneos para enseñar. Hermano, es muy específico aquí, ¿cierto?, que
aquellos que iban a recibir este evangelio, que iban a recibir el mensaje, la enseñanza del apóstol Pablo, en este caso, ¿cierto? Que no es otro que el evangelio de Cristo. Esta enseñanza, ¿cierto?, debía ser encargada a hombres fieles, que ellos sean idóneos, aptos, capacitados para poder enseñar. Hermano, necesitamos nosotros pedir al Señor ser capacitados para enseñar. Si en la iglesia, hermano, en las iglesias locales, por pequeñas que sean, no todos predican dentro de la iglesia. Incluso en el punto de predicación, en la predicación del evangelismo, como le llamemos, no todos participan, no todos predican. Sin embargo, hermano, es preciso y es necesario que todos nosotros le pidamos al Señor que nos haga aptos para enseñar el evangelio a nuestras familias, a nuestros hijos, a poder traspasar esta verdad, este evangelio bendito, para que el Señor haga la obra en los corazones. Que sean idóneos, dice, para enseñar, dice también a otros. Es necesario que el evangelio se enseñe, es necesario que el evangelio se predique. Versículo 3 dice, tú pues, esto va aparejado, hermano, va incluido, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos abrazar la verdad del evangelio sin entender que viene con penalidades, sufrimientos y aflicciones. En el libro de los Hechos, ¿cierto? Se nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Es decir, tenemos que atravesar para poder, ¿cierto?, llegar al final de nuestra vida abrazando el evangelio y perseverando en él. Tendremos que atravesar muchas veces aflicciones, penalidades, sufrimientos, y por eso Pablo, ¿cierto?, le dice a Timoteo, dice, sufre penalidades, diciéndole, debes estar dispuesto a sufrir penalidades, no debes esconderte, no debes, ¿cierto?, evadirlo, debes sufrir, debes pasar, debes padecer penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto nos da la figura, ¿cierto?, de una persona estoica, ¿cierto?, como si viéramos a un soldado, un guardia, ¿cierto?, parado, que no se cansa de estar horas parado en una misma posición, como buen soldado de Jesucristo, erguido, firme. El versículo 4 dice, ninguno que milita, ¿cierto? Nos hace referencia a la milicia, a la vida militar, ¿verdad? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto nos habla de consagración. Si nosotros hemos sido escogidos por Dios y apartados por el Señor, en 1 Corintios, capítulo 1, ¿cierto?, nos dice de que hemos sido apartados para el Evangelio. Apartados para el Evangelio. Es decir, hemos sido separados especialmente para esta obra maravillosa que es, ¿cierto?, la de glorificar a Dios, la de proclamar a Cristo en nuestra generación, en este tiempo. Y en esa tarea, hermano, nosotros no debiéramos enredarnos en otras cosas. Por supuesto que aquí está hablando, en especial, está hablando de un ministro de la palabra, de un pastor, ¿cierto?, o alguien encargado de una iglesia a tiempo completo. ¿Ya? Ese es el contexto original y el sentido estricto de la palabra. Está hablando, ¿cierto?, de que aquel que se dedica al ministerio de la palabra debe idealmente hacerlo de tiempo completo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, él idealmente no debía tomar otra tarea, sino que dedicarse enteramente a la predicación del evangelio, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Interpretativamente, nosotros, como le decía, podemos hablar, ¿cierto?, de consagración. Si bien nosotros tenemos muchas otras labores y muchas otras tareas, eso no significa que nosotros, ¿cierto?, nos enredemos en las cosas de este mundo. ¿A qué me refiero? ¿Cierto? Que muchas veces las cosas de la vida pueden distraernos del objetivo central del Hijo de Dios, del cristiano, ¿cierto?, que
se centra en glorificar a Dios. ¿Qué fue lo que, según la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 y algunos otros evangelios donde también se encuentra esta parábola, qué fue lo que ahogó la semilla? Dice el afán por las riquezas. Eh, Otras cosas, ¿cierto?, que perjudicaron la semilla fue la persecución, las aflicciones. Justamente, ¿cierto?, Pablo le dice, tú debes sufrir penalidades, pero la semilla del Evangelio no debe ser ahogada. Muchas veces el afán por las riquezas distraen, ¿cierto?, nos distraen de nuestra verdadera meta y nuestro verdadero centro, que es vivir para Dios. Si bien puede haber ciertos cristianos prosperados económicamente, hermano, puede haber hermanos, ¿cierto? Y no hay ningún problema en trabajar, y debemos incluso trabajar, ¿cierto? Y proveer para todo, y no solamente proveer para nuestras necesidades, sino que también debemos, ojalá, tener para poder compartir con los que tienen necesidad. Sin embargo, hermano, nuestra vida no puede desarrollarse en función de las riquezas materiales y de las cosas de este mundo, apartando nuestra mente y nuestro corazón del Salvador y de glorificar al Señor en nuestra vida con lo que hacemos y con lo que tenemos. Siempre tiene que estar, ¿cierto?, puesto en ese centro que es glorificar a Dios, a fin, dice, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta, es decir, aquí nos pone tres ejemplos, ¿cierto? Nos está poniendo el ejemplo de la vida militar, nos está poniendo el ejemplo deportivo del atleta y nos está poniendo el ejemplo del labrador, ¿cierto? El que trabaja la tierra, la agricultura. Entonces, hermano, pasamos ya, ¿cierto?, por el ejemplo del soldado, que no se enreda en los negocios de la vida, sino que se dedica enteramente a servir al Señor, ¿cierto?, aquel que lo tomó por soldado. Habla del atleta, dice que debe luchar legítimamente. Si no lucha legítimamente, ¿qué sucede? Es descalificado. ¿Ya? Dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El apóstol Pablo en una de sus cartas eh, dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado o descalificado. Esto está hablando, ¿cierto?, no de perder la salvación, sino que está hablando de la descalificación de un hombre para servir al Señor en un ministerio. De eso está hablando. No está hablando de perder la salvación, sino de ser descalificado en su tarea de servir al Señor en un ministerio. ¿Ya? Entonces, dice, el que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En cada uno de los ejemplos vemos algunas características, ¿cierto?, diferentes. En el caso del soldado, ¿cierto?, la entrega absoluta, ¿cierto?, a aquel que lo tomó por soldado para agradar y servir únicamente a él, exclusividad. En el caso, ¿cierto?, del atleta, la honestidad, la sinceridad, la legitimidad, ¿cierto?, para luchar. No sirve un atleta que no luche, no sirve un atleta, ¿cierto?, que no se esfuerce, no sirve un atleta que no quiera progresar, no sirve un atleta que no quiera ganar, no sirve un atleta que se canse y que no quiera continuar corriendo. Queda descalificado inmediatamente. Entonces, hermano, nos habla del esfuerzo, en el caso, ¿cierto?, del atleta. Y también, ¿cierto?, del trabajo, el trabajo esforzado, denodado, ¿cierto?, del agricultor. El labrador dice que para poder participar de los frutos, para poder, ¿cierto?, recibir la bendición de cosechar fruto, lo primero que debe hacer es trabajar. Entonces nos habla de esfuerzo, nos habla de dedicación, nos habla de un trabajo de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque, hermano, en la iglesia esta palabra está dirigida a todos, aunque no todos somos ministros, aunque no todos, ¿cierto?, somos encargados específicamente de algo
en lo que es la obra del Señor, ni trabajamos a tiempo completo. Sin embargo, esta palabra puede ser tomada, ¿cierto?, fielmente por cada uno de nosotros y entender que Dios requiere de nosotros dedicación, amor, esfuerzo, trabajo, empeño, no por alcanzar la salvación, sino que por amor a aquel que por misericordia ya en la gracia de Dios nos dio con él todas las cosas. Romanos 8 dice, con él ya el Señor nos ha dado todas las cosas nos ha dado el Señor. El Señor nos ha dado la salvación por misericordia. Y por eso es que volvemos al primer versículo que dice, esfuérzate en la gracia. En lo que ya Dios te ha dado, ya lo que el Señor te ha concedido, esfuérzate y utilízalo para trabajar. La gracia que Dios te ha dado en la salvación, todas las bendiciones, todo el poder que Dios te ha dado, todas las facultades que Dios te ha dado por medio de su Espíritu Santo, utilízalas para trabajar. Eso es lo que quiere decir esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, ¿cierto?, como lo hace un soldado, dedicándote enteramente a tu Señor. Esfuérzate como un labrador lo hace. Lucha como un atleta lo hace por conseguir un premio, ¿cierto? Dice el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Pon atención, considéralo, piénsalo bien. Dice, y Dios te dé entendimiento en todo. Piensa en esto, medita esta verdad y que Dios te dé el entendimiento de esta verdad completa para que se aplique a tu vida y que de tu intelecto pueda pasar a tu corazón y de tu corazón pueda reflejarse en tu vida y en tu conducta delante del Señor. Esta palabra, hermano, el Señor nos habla a cada uno de nosotros en esta mañana para que recibamos esta verdad, seamos portadores de la verdad del Evangelio, vivamos y encarnemos el Evangelio, lo vivamos con nuestra conducta día a día en nuestras comunidades, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde sea que nos hallemos, universidad, colegios, podamos encarnarlo, vivirlo y reflejarlo y poder ser aptos para enseñarlo y traspasarlo a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Si no lo hacemos, el Señor levantará hombres fieles. Pero, hermano, si verdaderamente somos hijos de Dios, usted y yo quisiéramos ser los instrumentos de hoy día para bendecir a otros mañana. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Considera, dice el Señor, lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Voy a hacer una oración para ya dar término a esta lección. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Oramos y rogamos, Señor, que la verdad de tu Evangelio traspase, Señor, nuestros corazones y tú seas, Señor, exaltado y glorificado en nuestras vidas mediante tu palabra. Oramos y rogamos, Padre, que la gracia del cielo nos guíe. Ayúdanos y susténtanos, Padre amado, en nuestro caminar. Bendice a tu pueblo, que seamos, Señor, fieles, Señor amado, para poder transmitir el mensaje de tu Evangelio a otros. Llevar tu palabra, Señor. Llevar el mensaje de que tú, Señor, viniste a salvar a los pecadores, de que moriste en una cruz, siendo santo e inocente, para llevar los pecados de muchos, para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna, y que ese Jesús que murió en la cruz al tercer día resucitó de los muertos para nuestra justificación, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor, que así sea, que en esta hora, Señor amado, nosotros que hemos sido objetos de tu amor, Padre amado, y que hemos recibido, Señor, este Evangelio bendito en nuestros corazones, Señor, entendamos que moriste y resucitaste para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel
que murió y resucitó por nosotros. Te damos gracias por tu palabra y rogamos que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, bendigas a tus hijos, Señor, y bendigas nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.